Estimados oyentes del programa Observatorio Internacional que se difunde a través de la Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, Ecuador, bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión vamos a examinar un tema que no tiene solo importancia nacional para Argentina, sino tiene una relevancia regional y yo me atrevería a decir incluso global, y que es los 100 primeros días de mi ley y un poco esbozar qué ha sido estos 3 meses y unos pocos días más. Y para ello contamos con la colaboración de dos docentes e investigadores, doctores ambos. El uno que viene desde la economía, don Rubén Baudagnoto, y el otro que viene más bien de la sociología, la ciencia política, que ya es conocido, ya hemos conversado con él en ocasiones anteriores, Juan Quintar, quien nos conectó con Rubén. Bienvenidos, muchas gracias por su ayuda para que tratemos en este diálogo académico, de discernir estas tendencias en proceso. Bien, porque antes de dar la voz, primero les doy la bienvenida. Rubén, como primera vez, bienvenido. Bueno, muchísimas Muchas, gracias por el convite. Me siento realmente honrado de poder participar de tu programa, Marco, y de poder tener una audiencia calificada y lejana geográficamente. Es un placer, realmente, y espero estar a la altura para poder ayudar a entender estos ejes que estabas planteando. Por supuesto, muchas gracias. Juan, bienvenido una vez más a mu- nuestro programa. muchas gracias. Para mí un placer siempre conversar con vos y siempre me da un poquito de nostalgia, ¿eh? De cuando estuve por allá trabajando. A mí más del Limay y todos sus rincones bellísimos. Bien, como ustedes saben, este programa queda grabado en la radio y también se puede verlo en video por YouTube. Bien, entonces, una primera pregunta que le haría, digamos, ¿por qué considero que tiene una relevancia global? Básicamente porque cabe insertar este proceso de Argentina dentro de esta tendencia del ascenso de gobiernos autoritarios de una nueva derecha que desprecia la democracia, que desprecia los derechos humanos y que podría darse, es un escenario que espero no se cumpla, pero un eje, por ejemplo, o Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y Milei acá en Argentina. Entonces, realmente representa una tendencia global y tiene una importancia regional diversa, muy compleja también, porque una de las medidas que tomó Milei ha sido, por ejemplo, pasar a cobrar las universidades, los estudios universitarios a montones de ecuatorianos, bolivianos, peruanos y de otras nacionalidades que estaban, es verdad, beneficiándose de la buena calidad del sistema educativo argentino o gratuitamente o con costos muy, muy bajos. Bien, entonces eso, por ejemplo, es un primer impacto, y hay otros de carácter económico, por supuesto, el efecto demostración que las políticas que está aplicándose en el contexto en que hay un ascenso eh, universal, pero mucho más marcado en América Latina y en el Ecuador sobre todo, de la inseguridad, de la violencia, de la incidencia de redes criminales. Entonces, todo esto da elementos que son muy útiles. Digamos, es muy necesario comprender esos procesos en Argentina. Entonces, la primera pregunta, Rubén, ¿qué te parece a ti? ¿Cuáles son los ejes que articulan estos primeros 100 días de Milei? Bueno, Marco, y a toda la audiencia, los primeros 100 días de Milei han marcado que él está dispuesto a hacer lo que dijo en la campaña que vino a hacer, ¿sí?
que es tratar de desarticular todos los resortes que el Estado tiene, no solo para intervenir en la economía, sino para paliar cuestiones que pueden ser incidencias sociales, cuestiones distributivas. Desde esa perspectiva, y a ver, y desde esa perspectiva de desarticular el Estado, que fue uno de los grandes lineamientos, hay otro concomitante a eso, es tratar, diciéndolo a grandes rasgos, de ordenar la macro. ¿Qué decimos cuando decimos ordenar la macro? Bajar la inflación, que en Argentina en el último año, en el 2023, cerró en un 200%, ¿sí? Recomponer las reservas del Banco Central, que estaban en niveles negativos, cerrar el déficit fiscal, porque desde esta perspectiva ideológica que tiene el presidente, la inflación tiene una sola y única causa, que es la causa monetaria. El exceso de circulante monetario respecto de la necesidad o un crecimiento, diciéndolo en términos más específicos de la teoría económica, un crecimiento de los medios de pago por encima del crecimiento del producto, ¿verdad? Entonces, por un lado, ordenar la macro, por otro lado, desarticular o retirar al Estado de todos los escenarios donde se sitúa. Esto enmarcado, como decía, en su dogma, que tiene que ver con no solo la idea, o que va más allá de la idea liberal del Estado mínimo, del Estado gendarme, tiene que ver con la retirada absoluta y la desarticulación a los niveles más elevados posibles de la presencia del Estado, no solo en la economía, sino en la sociedad. La propia definición del presidente como anarcocapitalista denota que no solo quiere retirar al Estado, sino de la escena económica, sino de la escena social. Yo creo que la idea general está siendo perseguida. Ya voy a acotar algo que tiene que ver con implementación desde la perspectiva legal, pero la idea general es tratar de implementar no ya una economía de mercado, ¿sí? Con una presencia mínima del Estado, sino una sociedad de mercado, donde el Estado desaparezca, de allí el anarquismo, y que la sociedad sea regida por los mecanismos de ese ente que tiene mucho de etéreo, pero que sabemos que en muchos casos tiene nombre y apellido, que es el mercado. O sea que el mercado como rector de todas las decisiones, no solo económicas, sino sociales. Y bueno, esa ha sido la impronta que tienen estos 100 días, junto con algo que llama poderosamente la atención, que la personalidad y gran parte del discurso no era algo de campaña, estamos viendo que la personalidad del presidente es una personalidad violenta, una personalidad agresiva, y esto, no, desde mi perspectiva, no le hace nada bien a la democracia, no le hace nada bien a la perspectiva institucional. Y cierro con esto. El presidente mandó en los primeros días de gobierno una ley que tenía 630 artículos, la ley ómnibus, que intentaba modificar y desregular la economía. Y a los pocos días, y mejor dicho, un poco antes de mandar la ley, sancionó un decreto de necesidad y urgencia con 400 artículos. Esta persona manda eso en el siguiente escenario legislativo. Tiene 8 legisladores propios de su propia fuerza sobre 62 y tiene 40 diputados sobre 280. O sea, desde esa perspectiva legislativa, desde esa situación absolutamente minoritaria, lanza este mega programa de desregulación y de cambio de las estructuras productivas y sociales, pero no solo que lo larga, uno que esperaría de una persona que esté en semejante situación minoritaria, llamar a consenso, tratar de convencer a las partes. Lo larga desde una perspectiva absolutamente agresiva, denigradora de sus pares políticos, pero bueno, es realmente preocupante tanto en lo institucional y político como en las consecuencias económicas de todo lo que está llevando adelante. Perdón, para cerrar contigo este primer párrafo, entonces, no hay precedentes de esto, ni Pinochet, ni Ronald Reagan tenían políticas semejantes a esta.
No, porque de hecho que los gobiernos militares, las dictaduras que hemos tenido, se han apoyado en un Estado y han fortalecido un Estado desde determinadas concepciones, ya sea que reprimarice la economía, que desindustrialice, pero el Estado, más allá Está ahí. del discurso liberal, de la eficiencia o de achicarlo, los gobiernos militares pocas veces han cumplido con esa premisa del liberalismo económico, ¿verdad? Entonces, eh, no nos hemos encontrado en la historia de lo que uno conoce, de los países cercanos, de lo que he estudiado, y de Argentina, con una embestida tan grande contra el Estado, las instituciones paraestatales o cercanas al Estado, no gubernamentales, contra mismo el poder adquisitivo de la gente. Y ya, bueno, lo que llama la atención es que justamente gran parte de estas cosas, esta persona las postulaba como ejes de gobierno en su campaña y fue votado. Entonces, esto ya es también para un análisis más compartido con mi colega y compañero Juan. Justamente, muchas gracias. Le iba a dar la palabra a Juan. O sea, lo que acabas de señalar en la última parte, o sea, lleva a preguntarse, ¿hubo una votación, digamos, por cualquier cosa que sea lealtad partidista, inercia, etcétera, en los representantes al Congreso, o que tiene rasgos históricos y que por eso llevó a esos números que tú has dicho? O entonces la pregunta para Juan sería, la magnitud de la idiotez o del error, del fracaso del menemismo en su versión kirchnerista es monumental, porque simplemente llevar a que sectores medios, sectores pobres, incluso académicos, apoyen esta propuesta tan brutalmente antidemocrática, antiinstitucional, anti las herencias fundamentales que tenía Argentina, las tradiciones, son, ¿es eso lo que explica o cómo explicarse este fenómeno? Eh, voy a, la verdad que disfruto mucho de esta conversación con ustedes dos, porque además a mí se me ocurre una pregunta para que la vayas pensando, Marco, Con todo gusto. que Eso es un es diálogo. las primeras etapas, si es que estamos viviendo las primeras etapas de una dolarización futura. eh, Me gustaría preguntarte si esto tiene algo que ver con las primeras etapas de la dolarización en Ecuador, pero eso ya lo dirás vos después, Perfecto, ¿sí? listo, con gusto. Voy a retomar de algo que acertadamente dijo Rubén. Esto da la impresión de algo sin precedentes, ¿no? Pero digo, toda vez que pasó, o sea, ustedes dos lo saben muy bien y el público especializado que oye también, desde mediados de los 70 en adelante que se instaló el modelo rentístico financiero en toda América Latina, fue avanzando, ¿no? Ujú, Y en cada uno de esos avances decíamos lo mismo. Esto es un avance inaudito, ¿sí? El tema es que vamos avanzando cada vez más. Hay como una conformación de ese modelo que va en ascenso. Desde mediados de los 70, las bases la instaló la dictadura militar entre 1976 y el 83, ¿sí? Y llegó, habíamos pensado que había llegado a su máxima expresión con el peronismo de los 90, ¿sí? Pero este momento nos da la sorpresa de que se podía avanzar mucho más en ese camino, en ese mismo camino. Desarmar aún más, ¿no es cierto?, la presencia de las regulaciones estatales que en realidad derivan de la experiencia peronista de mediados de los 50 y de las distintas intentos de industrialización en los años 60, ¿no? El desarrollismo, básicamente. Eh, pero bueno, la sorpresa es esa, que intenta ir, o sea, el escalón que se baja o que se sube, digamos, hacia ese modelo neoliberal extremo es en este caso muy alto, muy alto. Eh,
Y ahí vamos a la segunda parte, que es lo que decías vos, o que lo que adelantabas vos, Marco, y que de alguna manera está en algunas cosas que dijo Rubén. Lo que hace posible esto es una enorme orfandad de la sociedad argentina, de una enorme orfandad. Yo creo que la orfandad es la clave para entender el clima social, psicosocial de la época en Argentina. La primera orfandad es de la sociedad argentina que se ha quedado sin referentes en la sociedad política tradicional. Es el fracaso de toda la dirigencia política, ¿sí? Yo te diría desde la centro derecha hacia la izquierda, y la izquierda moderada que representó de alguna manera el kirchnerismo, eh, fueron los constructores de esto, ¿sí? Ujú, Eh, en eso es como, ya lo sabemos todo, ¿no? Como el fracaso de la socialdemocracia hizo posible el ascenso de Hitler, ¿no? En ujú, Alemania. Pero acá yo creo que nunca estuvimos en una crisis de donde se siente esta orfandad. Así. Pongamos, por ejemplo, la hiperinflación del 89. El peronismo iba a venir a salvar el peronismo neoliberal, ¿no? ujú, Digamos, el peronismo y el populismo siempre vino a resolver las crisis, o por lo menos una primera salida de la crisis, ¿no? Después no puede sostener. Pero aquí no quedaba nada. Y te diría, para agregar un dato de la orfandad, el candidato a presidente del peronismo, después de la derrota, al mes, a los 2 meses, es empleado de un fondo buitre. Trabaja en Washington o en Nueva York, ¿sí? No sé si vos te acordás, Rubén, el nombre del fondo buitre, pero eso da una idea de la orfandad de la sociedad política. Pero No me acuerdo también, del... Ah, perdón. No pero me acuerdo, iba a también, decir que no me acuerdo del nombre del fondo buitre, pero me acuerdo que el otro candidato que propuso el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, en el 2015, que perdió con Macri, fue Daniel Scioli. Y ujú. que Daniel Scioli hoy es ministro del gobierno de De Milei. deporte. Ujú, Entonces, eso habla de la pobreza y del fracaso, de la palabra para mí fracaso en términos políticos, no solo económicos, de una fuerza que le ha propuesto a la sociedad alternativamente eh, candidatos que no sé si decir que no salían del seno, pero que muestran una versatilidad, una movilidad y mucho más que un pragmatismo, una ubicuidad político-ideológica muy grande, porque haber sido parte del gobierno anterior kirchnerista, haber estado en los gobiernos menemistas y haber estado también acompañando a Dualde, y a los 2 meses, no solo seguir como embajador en Brasil, sino que transformarse en ministro del gobierno de Milei, bueno, habla de que las posibilidades y las propuestas que estaba capacitado para hacer el kirchnerismo no eran muy buenas a la hora de hablar de conformar a un electorado que siempre desde el peronismo ha buscado cosas muy sencillas, ¿sí? Un electorado que si uno lo tiende a ubicar en cuanto a preferencias, yo lo ubicaría en el centro y si me apuran un poco, diría en el centro derecha. Ha buscado fundamentalmente trabajo, una seguridad económica mínima y reivindicaciones políticas que no van mucho más allá de capacidad adquisitiva y cierta movilidad social y acceso a la educación y a servicios sanitarios. Y bueno, y el kirchnerismo estuvo ofreciendo otro tipo de reivindicaciones que no le apuntaban, creo yo, al centro de lo que generalmente el electorado peronista buscaba. Pero interrumpí a Juan ujú. porque No, me no, parecía pero notable el ujú, hecho de es un decir buen un dato, candidato. es un buen dato, pero a lo que yo quisiera agregar es que Scioli
tiene una fundación de estudios económicos, ¿sí? Hasta el 2021, el jefe de los economistas de esa fundación era Javier Milei. Y Perdón, perdón, pero el lo que segundo era ustedes él. están diciendo me está generando transmitiendo esa orfandad para acá. O sea, se derrumba Ah, entonces el mito de una población argentina, sí, donde ha crecido la pobreza, pero que era culta, educada, con una cultura política más o menos básica. Yo estoy leyendo el libro ese de la voluntad de Caparrós. Caparrós y Anguita. Ya, y entonces, pero eso se quedó, pero lejos hace décadas. sí, Ya Creemos no claro. que existe sí. más. Bueno, la otra orfandad muy importante, es la orfandad que tiene el propio peronismo. El peronismo es un movimiento que siempre se ha ufanado de grandes relatos, Ujú. la liberación nacional, patria o colonia, etcétera, etcétera, ¿no? La Ha perdido autonomía. todo gran relato. Y el último gran relato dependía casi exclusivamente del fenómeno del cual ha disfrutado toda América Latina, que fue el fenómeno chino. A partir del 2008 se cayó eso, y bien lo sabe Rubén, porque se ha cansado de mostrar el gráfico de cómo nos hemos estancado desde 2011. Sin ese relato, sin lo que llaman algunos el consenso de las commodities, Ujú, ese peronismo kirchnerista no sabe qué hacer sin ese consenso. No tiene otro proyecto. Es que nunca lo tuvo, y eso se hizo evidente cuando desapareció a partir de la crisis del 2008, ¿no? Entonces, esta es la segunda orfandad que hace que la sociedad argentina no sepa a dónde mirar. Y se tomó el primer colectivo que apareció, ujú, que es un sujeto, ¿sí?, que en alto grado su estado anímico depende de oficios de parapsicólogos que lo comunican con sus perros. Parapsicólogos que decían en los medios, en la televisión y en la radio, que podían hablar con el virus, con el COVID, o que podían hablar con los mosquitos en la época ahora con el dengue. O con sus Esos perros sujetos muertos. tienen enorme influencia sobre... O sea, la, un la, ujú, personaje como este solamente puede llegar a una tremenda orfandad, ujú, ¿no? ujú, Eso yo creo que no, si bien el fenómeno, como dijiste vos, de crecimiento de las derechas es universal en Occidente, eh, las derechas suelen ser un poco más serias en otras partes del mundo. ujú, ujú, ujú. Me permito decir, hasta Vox en España, que nos espantaba, Claro. eh, aparece como algo un poco más civilizado que lo que estamos viviendo en Argentina. Yo, la verdad que me ubico entre los que le- después de la elección primaria o de las primarias de acá, eh, no lo vi venir. Yo me hacía que este fenómeno iba a quedar en una cápsula de un 15-20% similar a Vox, pero la verdad que superó todo. Y en referencia a lo que decía Juan, hay dos o tres cositas que quiero puntualizar, Marco. Una es respecto de esta persona que tenemos como presidente, que uno puede hoy estar hablando de una propuesta, de algo que dice, y mañana se desdice, porque niega lo que dijo hace 3 días, agrede. La constante que uno observa en su conducta es la tremenda volatilidad anímica y de estados de ánimo y la constante agresión y el constante daño que intenta infligir con su discurso y a veces con su hecho. Pero hay un historiador italiano que escribe mucho sobre Argentina y que con Juan sale mucho en charlas que tenemos con conocidos, que es Lori Sanata. Lori Sanata es una persona que uno lo ubica en un ideario liberal
no extremo, pero liberal importante. Lori Sanata escribió el 19 de diciembre un artículo en el diario La Nación, que es un diario de las derechas de Argentina, un artículo que se llama algo así como el fin de un horror no es necesariamente la antesala de un amor. ¿Sí? Este artículo no llega a 3 páginas. ¿Sí? No llega a 3 páginas. En esas 3 páginas, Lori Sanata dice de Milei que es maniqueo, populista, mesiánico, profeta religioso, demagogo, banal, providencial, en cuanto apela a las fuerzas del cielo, lleva a la derecha política a la guerra religiosa, es milagrero. O sea, en 2 páginas No. dijo eso, y no es un libro, no Ujú. es un libro que se tomó para escribir o 2 capítulos de un libro, en 2 páginas de un artículo, un liberal de derechas trata así a Mireia. O sea, es una persona que si uno trata de encuadrarla, enmarcarla, yo creo que perdemos tiempo, porque es una persona Ya. desquiciada en el sentido literal de la palabra. Ujú. Ahora, volver a la reflexión. ¿Cómo llega una persona así? ¿Es que los votantes argentinos se derechizaron? ¿Es que la sociedad argentina se derechizó? Bueno, hay un componente mundial, como bien como bien referían ustedes, que está aconteciendo. Pero yo hace poco pude volver a escuchar un reportaje que le hicieron a Pepe Mujica en los momentos en que cercano al triunfo de Correa en vuestro país, ¿no? Y Ujú. el periodista le decía, le pedí una opinión respecto de este auge de la izquierda con Lula y Vilma Rousseff, con los Kirchner, con Correa, y Mujica dijo, no, no es izquierda, es Exacto. enojo. No es que la gente se haya vuelto todos progresistas de izquierda, lo que hay es enojo. Bueno, esto es un enojo de sentido contrario. Juan fue muy voy a decir, educado y considerado porque la palabra huérfano sí describe una orfandad política, una orfandad de partidos. Yo creo que yo uso una palabra que es un poquitito más dura, que es hastío. Es un hastío de situaciones que perduran en nuestra sociedad y la más cruenta es la pobreza. En Argentina hace 32 años que la pobreza no baja del 25%. ¿Sí? Uno de cada 4 argentinos, como decimos aquí en criollo, no llega a fin de mes. No solo eso, no le puede hacer un regalo digno a su esposa o a sus hijos. Y es una frustración permanente. Eso en los últimos 32 años. Y en los últimos 25 años, la pobreza no bajó del 32%. O sea que en los últimos 25 años, eh, uno de cada 4 argentinos estaba en condiciones malas. Esto para mí es el caldo de cultivo para que surjan los Milei, o lo que sea, porque en los 6 meses previos a las elecciones nos dedicábamos a analizar el discurso de Milei y en una parte a mí se me ocurrió pensar, Milei puede decir lo que quiera. Me acuerdo que hicimos unas charlas, unos debates y un análisis sobre dolarización en la Ujú. universidad. Yo decía, bueno, estamos todos corriendo porque ahora Milei está tirando dolarización. Si Ujú. Milei mañana dice, vamos a adoptar una mezcla del yuan y del dirham de Marruecos, nos vamos a poner todo, pero a la gente que lo vota no le importa, porque la gente lo que principalmente quería era hacerle bullying a la clase política de la cual había sentido que le había hecho bullying durante los últimos 20, 30 o 40 años. Fue un desquite para mí de la Ujú. gente hastiada de una clase política que no llegó a solucionar una parte sustancial de las demandas de la sociedad. A ver, no quiero decir con esto englobar y decir son todos lo mismo, son todos iguales. Hay Ujú. diferencias, hay derechas, hay izquierdas, hay gente respetuosa de la democracia, hay gente con una concepción de los derechos humanos más profunda y otra más superficial. Hay diferencia en todo eso, pero cuando uno ve la trayectoria de Argentina en términos económicos, encuentra esto y encuentra que desde 2011 el Producto Bruto Argentino está estancado, con un crecimiento mediano hasta 2015, pero cuando vos tienes 13 años de estancamiento del Producto Bruto y que la población sigue creciendo, no queda otra que un empeoramiento de las condiciones de vida y un crecimiento
de la pobreza que había bajado al 25% en en las mejores épocas del kirchnerismo, a una escalada paulatina que la llevó al fin del gobierno pasado. Todavía no tenemos la medición estricta, pero todos nos animamos a decir que en el segundo semestre del año pasado, cuando se celebraron las elecciones, la pobreza no estaba por debajo del 45 o del 46%. Con esto, ¿qué quiero significar, Marcos, Juan y todos los que tengan acceso a esta charla? La sociedad argentina no se derechizó. La sociedad argentina no se hizo más facha, más violenta. Votó lo que encontró más a mano ante la orfandad que decía Juan, de propuestas más sensatas y ante el hartazgo de una dirigencia política en la cual ya entraba Macri, el kirchnerismo, las derechas, la centro derecha, porque la situación a todo este universo y a este colectivo que no era captado por las encuestas, que no es captado por los medios de prensa, que no tiene un reflejo cabal en las redes, terminó explotando electoralmente en este fenómeno llamado Milei. Ujú. Ahora, pero en esa parte para darle más contenido económico, o sea, efectivamente, o sea, cualquiera sea el producto o el resultado que vaya saliendo de esta volatilidad, de estas decisiones parciales, es indudable que eso se inserta en un contexto global de deterioro del comercio, de desglobalización, de replanteamiento de las cadenas, de inflación creciente en algunos rubros energéticos, etcétera. Pero para, como lo que más he escuchado yo de Milei en sus intervenciones es no hay plata. No hay plata. Y entonces, ¿cómo va a lidiar con el FMI y con la mega deuda? Parte de esa madre de todas las crisis de la deuda que Rubini nos ha dicho se viene inexorablemente en estos próximos meses. Entonces, esto, por más que sea el proyecto o la perspectiva que busque imprimir mi ley, va a chocar contra estos elementos reales, concretos que tienen que enfrentar. ¿Cómo lo va a hacer? La forma de que esto cierre, dicho en términos de modelo económico, es un incremento de la pobreza rotundo y es una Ujú, consolidación de la pobreza en niveles por encima del 50%, porque, a ver, no hay plata. No hay ujú. plata cuando uno se torna un fundamentalista del déficit cero, Así es. diciendo esto de que la inflación, esta concepción ideológica y dogma que abraza Milei, De que concibe es solamente un a la, fenómeno monetario. Ujú, que es un fenómeno únicamente monetario. ujú, Entonces, si yo al déficit fiscal lo financio con emisión, inflación. Y es una tríada muy entradora. Yo digo que es un jingle publicitario muy difícil de contraponer. Déficit, emisión, inflación. Pum. Vayamos nosotros a explicarle con toda la biblioteca mía, todos los libros que se ven atrás, todo lo que tenga Juan, que vengan 7 premios Nobel a explicar que la inflación es multicausal, que hay fenómenos de manejo de estructuras. precios, que hay fenómenos de empuje. Ya no importa, es una tríada que culturalmente, si se quiere, a nivel Impuesto. de discurso, está instalada. A partir de allí, hay que eliminar el déficit. ¿Sí? Y el déficit justifica esto, no hay plata. Tenemos que tener un déficit cero a costa de lo que sea. Y eso lo que sea es la instalación de una pobreza, la consolidación de niveles de pobreza muy altos. Nosotros estamos pensando en que hay un escenario posible en el segundo semestre argentino, que es que la inflación efectivamente baje un dígito. Ujú, ¿Sí? A un dígito, lo que la colocaría en una perspectiva descendente hacia el año que viene, que permitiría una baja considerable en la inflación. ujú, Aunado a esta baja en la inflación, un escenario posible es que Argentina tenga superávit comercial externo ujú, importante. ¿Por qué? Porque la cosecha de este año se avecina, bueno, el año pasado fue crítica, fue la peor sequía de la historia argentina. ujú, Entonces, que con una buena balanza comercial, ¿sí? Se recompongan las reservas del Banco Central, ujú, ¿sí? Y junto con este superávit externo aparezca lo que llamamos el superávit gemelo, o sea, puedan sostener a costa de congelar
los alimentos para los comedores Claro. comunitarios, los salarios o licuar los ingresos Y las de la gente que pensiones. tiene ingresos fijos. Entonces, ¿qué podemos tener? Que Milei, como decimos, acomodó la macro, ¿sí? Bajó la inflación y logró superávit gemelos. Ujú. Ahora, el tercer elemento es la consolidación de niveles de pobreza altísimos, Ujú. que nos van ¿Y a eso va a poner, aguantar la sociedad? bueno, eh, Bueno, ahí, para mí esa es esa es la la pregunta pregunta. crítica, el trade-off entre la resistencia social a esto y hasta qué punto el hartazgo social, el hartazgo que llevó a Milei, llámese hartazgo o lo que es el sentimiento que llevó a Milei al gobierno, Mandad. Ujú. va a servir de espalda para que esto se pueda ejecutar. Para mí en ese trade-off, en ese intercambio entre resistencia social a un ajuste brutal, dicho por la misma gente de Milei, desde mucho antes de empezar a implementarlo, le ponen la palabra brutal. Bueno, Eh, lo ha la resistencia a dicho, ese ajuste con el rechazo a todo lo otro. Para mí en ese trade-off está Ahí está la respuesta. parte del kit de por dónde se está moviendo la sociedad argentina. Ujú. lo ha ¿Qué dices tú, dicho, Juan? lo Ujú. ha dicho, lo ha dicho el representante o la representante del Fondo Monetario. Uh La -huh. representante del Fondo Monetario ha dicho esto. Bueno, ojo con lo social, ¿no? Pero acá hay algo que tiene que ver un poco con, con lo que ha pasado antes, digamos, ¿no? La sociedad Ujú. argentina ya ha pasado periodos eh, de reducción del Estado, uno de los periodos que fue el peronismo de los 90, ¿no? Con Menem. Claro, exacto. Donde hubo una reducción del Estado muy fuerte, ¿sí? Y donde la resistencia social era muy fuerte. Prácticamente te diría que todos esos 10 años, el peronismo de los 90 convivió con lo que se llama el movimiento piquetero. Ya. Muertes, asesinatos cada tanto, digamos, ¿no? Que se lo hablemos, Teresa Rodríguez acá en la Patagonia. El movimiento piquetero comenzó en el 93, Ujú. ¿no? Es decir, prácticamente todo el periodo. La clase media argentina puede vivir 10 años, 15 años, 20 años, si puede convivir con la pobreza, digamos, Ujú. ¿sí? Mientras haya políticas de disciplinamiento y seducción hacia esa pobreza, Pero, ¿no? perdón, pero el Esto espacio de es, lo que está co- pasando en Rosario, del delito, las redes de delito transnacional, narcotráfico, la violencia exacerbada, va a crecer inexorablemente. bueno, si va a crecer, es un dato más que podría agravar. Yo creo que no tienen herramientas para enfrentar una cosa así. Pero a lo que voy es que esto puede durar mucho tiempo con un aumento de la pobreza. Puede durar mucho tiempo. La clave nuevamente está en la orfandad. Cuando pasaba lo que pasaba, esto eclosionó cuando se agotó esa orfandad, que es cuando esa situación llegó a las clases medias y se condujo a través de la crisis hacia el peronismo, ¿no? Hacia otro peronismo. Ujú. Pero eso está muy lejos aún. Eso está muy Pero, lejos. perdón, Estamos pero hay comenzando la ola, ¿no? ujú, No pero sé hay si fue fuerza, bien. hay dentro del sector, de los sectores peronistas o de los sectores políticos más ilustrados, reflexiones, búsqueda de respuestas o de eh, nuevas propuestas, o sea, de hacer un mea culpa y de buscar Lejos. por La, dónde. la- la última palabra que has mencionado es con la que yo iba a empezar la respuesta. Son muy pocos, contadísimos los casos en donde empieza a hablarse de un análisis y de un mea culpa. Y Eh, marginales. Y marginales. sí, marginales. Yo no, a ver, no soy psicólogo ni quiero ponerme en análisis, en hacer paralelismo psicológico, pero
la culpa, para decirlo en términos de lo que suelen hablarse en esos espacios psicológicos, la culpa la tiene el otro. Cuando uno escucha el discurso peronista, la culpa la tiene el otro. Macri, Milei, que es una bestia, pero yo he leído documentos que llegan casi a decir nosotros hicimos todo bien. Entonces, hay una, hay una falta de capacidad de autocrítica que a mí me llama poderosamente la atención, porque yo creo que, yo decía en la época de campaña que si ganaba el candidato kirchnerista, ¿verdad? Y no se hacía una autocrítica de todo lo que se había hecho mal, la sociedad argentina, la dirigencia política, se iba a perder una gran oportunidad de redirigir no solo el discurso, sino el rumbo económico y político hacia aspectos más viables. Que en lo económico implicaba reacomodar precios relativos, una serie de reformas que pasaban por lo tributario, por lo previsional y por lo laboral. Cada uno podía tener su enfoque, pero que si la sociedad argentina se subía a un triunfalismo y creía que si por votar a Massa más del 50% era que todos estaban chochos con el modelo que se venía ejecutando, se perdió una gran oportunidad de reconducirlo y de evitar que se fuera a escenarios peores. Bueno, no se pudo evitar ese escenario peor y el escenario peor está. Pero ni aún con este escenario se ven atisbos de autocrítica, de mea culpa, sino que yo leí uno de estos, todavía le decimos tweet a lo que se publica, lo que se postea en X, ¿verdad? De la, la esposa del presidente, que era funcionaria. Y era en estos términos: hicimos todo bien. Y desde ese escenario, los que están equivocados son los que votaron a Milei, es la población. La población se sigue equivocando. Yo personalmente no creo que la población se haya equivocado, creo que la población, yo escuché por allí decir que las sociedades y los pueblos quizás no sepan muy bien lo que quieren, pero saben muy bien lo que no quieren. Y eso estaba claro. No querían seguir votando y avalando un escenario o una dirigencia política que no cambiaba los ejes, no solo de su discurso, sino de su quehacer político y de su quehacer y de sus medidas económicas. Entonces, me parece que hay una gran, voy a usar la palabra de Juan, que es muy certera en esto respecto de la evaluación de la dirigencia política que no es de derecha. Hay una gran orfandad. Orfandad de discursos, orfandad de líderes y orfandad de espacios que digan, che, pongámonos a pensar en algo distinto. Yo creo que el sector progresista ganaría mucho si empieza a replantearse eslogans que para mí, no sé si decir que han sido dañinos, pero que no aportan mucho a la edificación de propuestas más serias y así de sociedades más serias. Por ejemplo, el tema de la progresividad impositiva. En Argentina el impuesto ya mal denominado impuesto a las ganancias, pero que quedó con un título que se le puso por allá por 1935, es el impuesto a los ingresos. Es el impuesto más progresivo que hay. Todos sabemos que para darle más progresividad a un sistema de recaudación, los impuestos a los ingresos son casi que la mejor herramienta, manejando bien el sistema de escala, ¿verdad? Bueno, aquí no hay nadie en el progresismo que a la hora de votar, a la hora de los bifes, como se dice acá, apruebe, sostenga y apoye eso. ¿Sí? Estamos todo el progresismo embanderado detrás de el salario no es ganancia, y de hecho que el salario no es ganancia. Hay mucho escrito desde el siglo XVII, ¿verdad?, sobre eso, pero a la hora de tener que aportar para sostener un Estado que queremos presente, mejor que lo sostenga otro. O si lo sostenemos a través de impuestos regresivos, ¿sí? Entonces yo en las radios, en muchos espacios, he tratado de vulgarizar esto diciendo, ¿alguno de ustedes llevaría un cartel que diga que al Estado lo sostengan los pobres? Y no, ¿cómo vamos a...? Bueno, cuando rechazamos al mejor impuesto, que es el impuesto progresivo por excelencia, indirectamente estamos diciendo eso. El salario no es ganancia, yo no quiero pagar impuestos que me toquen mi bolsillo.
Pues bien, que al Estado lo paguen, y con un sistema regresivo, ¿quién sostiene más al Estado? Los Claro, pobres. claro. Entonces, Ujú. esta reflexión torna, me estoy agarrando de un punto que para mí el progresismo tendría que replantearse a la hora de elaborar propuestas, no voy a decir serias, pero propuestas que permitan estructurar una sociedad de otra forma de la que se ha estructurado en los últimos 20 o 30 años. Ujú. Si es que logramos Eh, rescatarlo de los efectos muy nocivos que llevaría una consolidación de las políticas actuales. Perdón, pero eso eh, implica replantear el contrato social, revisar realmente las reglas desde la base. Los Sí. sistemas tributarios en toda América Latina son, pero un desastre. Pero coincidencialmente, ayer cayó en mis manos un documento que revisaba las estructuras de salarios, de contribuciones a la seguridad social en toda América Latina. Y paralelamente había una cosa que a mí me sorprendió y preguntaría allí. Los últimos datos eran 2017-2018 y hablaban, comparaban el peso en la economía, en el PIB del sector industrial. Y vi, sorprendido, que Argentina tiene un peso del PIB industrial más alto que el de Brasil, casi el doble, de 8 a 17, 16, una cosa así. ¿Es eso verdad? ¿Eso puede sostenerse bajo ese esquema, bajo los esquemas actuales? Para tener una claridad económica en ese punto. Enseguida vamos con Juan en una pregunta clave ahí que me parece. Eh, el continente industrial de Argentina, el sector industrial de Argentina, es un sector que se ha consolidado, ¿sí? Es un sector consolidado socialmente y que provee mucho del empleo que se provee después del sector servicios, ¿verdad? Que es el Ujú, sector más extendido. Y es un sector consolidado, pero consolidado a fuerza de políticas proteccionistas, ujú, ¿sí? Eh, Ahí hay un tema crucial respecto de lo que se puede de lo que puede pasar con un gobierno que no solo quiere desmontar políticas proteccionistas, quiere desmontar, como decíamos, el Estado. O sea, ujú, la viabilidad de ese colectivo industrial que tiene Argentina y ese diferencial que tiene respecto de otros países de América Latina, al amparo de estos no solo discursos, sino de las políticas que tienden a implementar los sectores que están en el gobierno, es muy dudoso que pueda llevarse adelante. Ya con el menemismo nosotros vivimos una desindustrialización muy ujú, importante. El primer gran ataque a la industria argentina y el primer gran proceso industrializador fue el que llevó adelante el programa económico del gobierno militar, del 76 al 83. El segundo gran empellón que se le dio al complejo industrial se le dio durante el menemismo. Pues ujú, bien, Macri no tuvo tiempo de consolidar sus políticas gradualistas, no permitieron consolidar eso, pero aquí este escenario, que es realmente el que yo defino como el contenido más genuino del contenido intelectual y político de Macri, bueno, pone muy en juicio y hace muy poco viable que el contenido industrial pueda, o sea, que el continente industrial de Argentina. Y me permito, aparte de ese diferencial, señalar dos temas diferenciales que tiene Argentina en el punto que señalábamos recién, que tocábamos, que era el tributario. Argentina tiene, a nivel de estos tres pilares que se hablan de la recaudación, o el sistema social, los impuestos directos y los impuestos indirectos, Argentina tiene un peso en el esquema tributario muy marcado o mucho mayor al que tienen otros países de América Latina en el sistema previsional. El sistema ya, previsional así argentino es. es un sistema previsional mucho más extendido. Ahora, aún en relación al resto de los países de América Latina, los aportes de los impuestos a la propiedad y de los impuestos directos son mucho menores que en América Latina. Eso sí. Argentina tiene un peso muy marcado de los impuestos indirectos y un peso muy marcado en las contribuciones sociales. Como diferencial fundamental es
mucho mayor peso o mucha más presencia de las contribuciones sociales y mucho menor peso que incluso el resto de América Latina en los impuestos directos y en la parte patrimonial directa. Ujú. Bueno, entonces sería previsible una economía política en la cual esos sectores que van a verse perjudicados van a movilizarse también. No solo son los pobres. Pero bueno, pasemos a Juan. Juan, tú que Por eres favor. un historiador de corazón, sabes que desde siempre en Argentina la disputa entre el federalismo y los gobiernos, los poderes locales ha sido permanente. Ahora, de lo que veo, ya hay una confrontación entre el Milei y las provincias. ¿Cómo va Claro. a manejarse eso? No puede ser esa la piedra de toque que force una eventual deposición incluso de Milei. Bueno, indudablemente es un factor que hoy está jugando, ¿no? Depende de cómo los gobernadores eh, maniobren para lograr algunas migajas Ujú. para su Gestión. presupuesto, Ujú, ¿sí? Y en eso están permanentemente jugando entre la rebelión o el simple apriete a través de una supuesta rebelión que tiene sus límites, ujú, ¿sí? Y el acuerdo. Acá tenemos ejemplos, provincias que ya acuerdan y que ya cerraron y se convirtieron en oficialistas como Tucumán, por ejemplo, ujú. ¿no? Pequeña provincia, no, no es una provincia rica, Y ¿no? Neuquén O con Vaca provincias en la Muerta. Patagonia y provincias de la Patagonia que han comenzado a rebelarse, pero también con sus límites, porque saben que no es muy fácil esa rebelión. Ujú, Es como una especie de los gobiernos vascos con el gobierno ujú, central ujú, español, ¿no? ujú, O los catalanes, ¿no? ujú, Ese tira. Yo creo que allí la sangre no va a llegar al río por ese lado, ujú. ¿sí? Por ese lado. Lo que sí creo es, en la línea de lo que dice Rubén, que el personaje en cuestión no tiene unas dotes de maniobrabilidad para ofrecer en esta circunstancia. No es Menem, que era realmente Gardel y Lepera, ¿no? Eh, claro, le falta mucho a este sujeto para llegar a ese nivel de maniobrabilidad política, De habilidad. ¿sí? Ujú, Pero yo no creo que la cosa se vaya a romper por ahí, ¿sí? ujú. Pero yo me gustaría, porque es una inquietud personal. Si yo mal no recuerdo, en los orígenes de la dolarización ecuatoriana también hay un presidente raro, por decirlo de alguna manera. Bucarán. Exacto. Ujú. Al cual Eh, asesoró Domingo Cavallo diciéndole introduzca la convertibilidad. Y ahora claro, estaríamos felices si él lo hubiera hecho, pero ya no lo hizo y vino la dolarización. No, pero ahí me parece que hay una diferencia importantísima. O sea, la dolarización acá en el Ecuador no fue en absoluto programada ni planteada. Yamil Maguad, que es el que dictó el decreto, está desde hace casi 2 décadas en Estados Unidos y sacó un libro de casi 1000 páginas en el que dice así dolarizamos el Ecuador, pero está plagado de inexactitudes, o sea, quiere mostrar, porque él dice, ha sido dos medidas exitosas tomó mi gobierno, dice él. Uno, la paz con el Perú, 1998, octubre, y dos, la dolarización, que han sido fabulosos para el Ecuador. El tema es que no está faltando la verdad. No es que hubo estudios previos. El FMI se oponía a la dolarización, igual que algunos sectores lo dijeron en el caso argentino. El FMI no consideraba, decía que no era adecuado en un país del tamaño del Ecuador pasar a la dolarización. Peor en el caso argentino, pues con semejante enorme economía. Entonces no hubo estudios. En la misma fijación del tipo de cambio o a cómo se iba convertir a la dolarización,
eh, de $25,000 fue una cosa que en absoluto estuvo calculada anticipadamente. Ex post se construyeron todos los elementos. Entonces, uno. Dos, Maguad no duró sino unos pocos meses más y fue derrocado, evidentemente, porque el primer año eso no se lo dice. Bajo dolarización, la inflación en el Ecuador fue 91%. A diciembre del año 2000. La dolarización se introdujo el 9 de enero. Entonces, un golpe brutal. Y esa pregunta me lleva a plantearme, ¿cómo así los argentinos no están engrosando las filas? Tienen ventajas comparativas para, sí, algo se ha incrementado la migración a España, donde no necesitan pasaporte, ingresan masivamente, pero está muy lejos de, por ejemplo, el flujo de centroamericanos, venezolanos, ecuatorianos ahora, que ayer oía cifras, el año pasado se deportaron 100,000 ecuatorianos de Estados Unidos. En los 2 meses que van de enero a febrero, se han deportado más o menos un tercio de eso ya, 35,000. Entonces, la gente o sea, ante la inexistencia de empleo, ante la bajísimo crecimiento del PIB, hay bajísima generación de empleo. El Estado también ha reducido prácticamente a cero la inversión pública. Entonces, las respuestas de la inversión extranjera o del capital privado nacional se han producido ahora. Y entonces tenemos que hay una expulsión de población masiva. ¿Es posible que eso suceda en Argentina también? ¿Una salida Eh, migratoria? Le dejo la palabra a Juan. A ver, cuál es su opinión? Ambos tenemos hijos en edad y que en edad de ubicarse en esa cola aeroportuaria, digamos, en esa cola en los aeropuertos. Y bueno, me gustaría escuchar, Juan, cómo ve eso, mientras yo veo si encuentro un libro por acá. Yo digo, para pensar las crisis en Argentina, bueno, lo que algunos llaman la crisis perfecta, ¿no? Porque es Así una es. crisis de no acabar, ¿sí? Ujú. De no encontrar cierre. Una de las ventanas posibles, esa ventana se llama Ezeiza. Ujú. Cada vez que se produce un escenario de este tipo, la migración es enorme. Yo advierto que en este caso está siendo más fuerte que en cualquiera de las otras crisis, ¿sí? Pero los medios de comunicación, en este caso, han blindado bastante al actual gobierno, ¿no? No están Entonces, informando sobre esto. no están informando para nada sobre esto, ¿sí? Pero es la puerta habitual, la puerta habitual. España, México, Italia, ¿no? Eh, pero no a los volúmenes que maneja Ecuador, Ujú, no a los volúmenes que maneja México, que maneja Centroamérica, ujú. y más recortado a niveles profesionales, Ah, ya, ya. y más recortado a niveles profesionales. Quizás por los costos asociados que exigen un mínimo Exacto, capital. exacto, Ujú, exacto, sí, sí. O, por ejemplo, a, a- a la realidad venezolana que está a nivel de crisis humanitaria, ¿no? ujú, La, ujú, la, la, la migración. ujú, No estamos cercanos ujú. a esa Entonces, situación. desde tu perspectiva y sobre todo pensando en la dimensión política, esa mayoría, entre comillas, opositora, puede terminar bloqueando definitivamente o el proyecto de mi ley, o es que desde el Ejecutivo, solamente con el manejo presupuestario, sin marcos normativos, pero apoyándose básicamente en la represión. Y allí entonces la pregunta sería clara. ¿Puede Yo, preverse, yo no ahora, creo una que dictadura militar civil
camuflada. No, yo creo que yo no soy muy bueno en los pronósticos, ¿no? Así me acuerdo. Siempre pierdo. Ajá, Y la última conversación es más o menos como lo que decía Rubén, ¿no? No lo veía venir. ajá. Eh, pero yo creo que si hay una crisis posible, no será en este año, será quizás el año que viene, y que creo que va a derivar de la propia torpeza de- del sujeto, del presidente Milei, y que el primer paso va a ser la asunción de la vicepresidenta, Mm, ¿sí? Que tiene más capacidad, me parece a mí, de maniobra. de ordenamiento, ¿no? De Mm, manipulación, de ordenamiento de los factores de poder. Y en todo caso, la Argentina en ese sentido va a necesitar un nuevo Dualde, como apareció en el 2001 Eduardo Dualde, ¿no? Que fue que ujú, realmente cocinó la salida de la convertibilidad. Y en ese sentido aparece la figura de Miguel Ángel Pichetto, que es un viejo diputado de mayor experiencia. Yo creo que a comparación del resto de los diputados que parece que no han terminado la secundaria, este hombre tiene realmente un manejo institucional muy importante, ¿no? ujú, Quizás sea el nuevo Dualde ante una nueva crisis. Esto es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Para ujú, decirlo de forma más directa. ujú, 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 No sé qué piensa Rubén al respecto. Me gustaría escucharlo. Y yo, recapitulando un poquito para llegar a esto del escenario actual, eh, la situación que marcaba Marco de los gobernadores y del federalismo. Otra extrañeza del escenario político y que a mí me hacía pensar en esto de que Milei no llegaba, que yo no veía esto, es que en las elecciones provinciales que se sucedieron todas antes de la elección presidencial, Milei tenía muy poco caudal de votos en cuanto a diputados, senadores y gobernador. No hay ninguna provincia gobernada por la fuerza de Milei. No hay ujú, ningún gobernador de la fuerza política de Milei. De las 23, 24 jurisdicciones, todas están gobernadas o por el peronismo o por el macrismo, algunos radicales, la fuerza parlamentaria que recogió en esas elecciones provinciales es muy magra. ujú. Entonces, eso es una particularidad también desde lo político y Retomando, desde la retomando, viabilidad. retomando una cosa tuya, eso focaliza que el enojo existente era sobre la representación nacional. También porque a niveles provinciales no hubo nada que se asemeje a lo que fue el devenir nacional de Milei en lo electoral. Y la pregunta es lo que mencionaba Juan respecto de la vicepresidenta y de la orfandad. Y mitad orfandad y mitad de extravío de la dirigencia, sobre todo de la dirigencia política que vos preguntabas, de la dirigencia, perdón, peronista, kirchnerista que preguntabas, Marco. Hace unos días la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien yo creo muy dura ideológicamente, dura en el sentido de reivindicar Radical, rígida. a los militares, Así es. negacionista, una persona realmente dura en ese sentido. Hace unos días eh, hubo diputados pidieron el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia en el Senado, Ujú, ¿sí? Y lo que marca el reglamento es que cuando más de 5 diputados piden el tratamiento de un tema, el presidente del Senado lo tiene que habilitar. No tiene instrumentos legales y esta mujer lo habilitó. Bueno, hubo toda una serie de reconocimientos por parte de legisladores radicales, de legisladores de la actual oposición del kirchnerismo, a decir, con esta mujer se puede hablar, esta mujer, que parecían que Villarroel había pasado a ser una buena persona, que había pasado a ser una dirigente ponderable. ujú. Entonces, yo creo que eso marca un poco el extravío, porque, a ver, si en un lugar aparece Satanás, bueno, con que aparezca alguien que sea un poquito malo,
ya nos estamos conformando y se le estaba ponderando como una dirigente. Y atención, ayer hubo una entrevista en un canal muy difundido acá, donde se le pudo ver las garras a esta persona. No trepidó en criticar a la hermana del presidente o en, en hablar claramente de lo que ella piensa y de cómo eh, a ella le habían prometido manejar el área de defensa nacional y de seguridad interior y no se cumplió con ella en ese sentido, de que ella lo quiere al presidente, pero en un momento lo trató de pobre jamoncito al presidente, porque le dijeron, entre, entre la hermana, que tiene una personalidad muy fuerte, Mm. ¿sí? Es Y de poder usted, real, dicen, ¿no? Algunos. dice, las dos lo queremos, las dos la queremos ayudar, lo queremos ayudar y bueno, pero las dos son bravas, le dice el periodista. Y sí, pobre jamoncito. En esos términos se refirió la presidenta al presidente. A ver, estamos en un escenario de extravío, como decíamos, del resto de las dirigencias, y las potencialidades a mí no me resultan muy alentadoras. Al punto que Piqueto, que es otro dirigente que transitó mucho tiempo de su carrera, o por lo menos gran parte de la carrera del kirchnerismo como dirigente kirchnerista y como principal operador parlamentario del kirchnerismo en el Senado, es una persona con juicios complicados el espacio político que él ocupó, ¿sí? Mm. Hacia los inmigrantes, ¿sí? Hacia los pobres, hacia las organizaciones sociales, y lo estamos viendo como un ordenador. O sea, Mm. es tan complejo y malo el escenario que estamos viviendo que Cualquier una cosa, sí. persona, bueno, eso es lo que yo estoy viendo. Y hay algo, Marco, que a mí me preocupa y que yo trato de no ser alarmista, de no preocuparme, porque en un momento decía, bueno, todo lo que está, todo el discurso, eh, muchas veces uno lo podría ver como una cortina de humo, ¿no? Mm. Por el ajuste. Pero es que el ajuste no lo están escondiendo, lo Mm. están Totalmente. promocionando. Así es. Y por otro lado, si llegara a ser una cortina de humo, es peligrosísima. Antes de ayer entraron al departamento de una militante de una organización de derechos humanos Leí eso, eh, sí. diciéndole no vinimos a robarte, Mm. vinimos a matarte, o sea, en la práctica a cobardarla, ¿sí? Eh, a la par de esto yo veo que cuando el presidente señala a alguien, en las redes se sale a masacrarlo, salen hordas a masacrar Peores. gente en la realidad virtual, que hoy es una realidad donde habita mucha gente. Ya dejó de ser una fotocopia de la realidad, como decía Barico, era simplemente una fotocopia del mundo la Internet. Hoy vive mucha gente en las redes. Y ahí salen hordas Pinchar. a descuartizar opositores. Ujú. Entonces, eso a mí me preocupa como perspectiva política a futura, porque Mm. el presidente no solo no para, sino que lo alienta. Ayer él dio un like en alguien que decía que lo que pasó con esta niña que fueron a violentar a su casa era una campaña en su contra. Mm. Ujú. ¿Y cómo ves tú el tema de la migración? El tema de la migración, yo lo veo como un movimiento que se está masificando, pero de todo una masificación dentro de los sectores sociales que tienen posibilidad de Ujú. migrar. Hoy el ejercicio del derecho, porque justo ayer en una clase en un encuentro, una clase de la materia que estoy llevando adelante este cuatrimestre, que es Economía y Teoría Política, estábamos hablando un poco de los derechos. Eh, los derechos los tenemos todos, el tema es la posibilidad de ejercitarlo, que es lo que te Ujú. da ciudadanía. La posibilidad hoy de migrar en Argentina, a no ser a países limítrofes y en forma eh, bastante moderada, yo lo veo reservado muy a las clases que se ubican en los, para llamarlo en términos estadísticos, en los 3 deciles superiores Ya. del ingreso. Hoy en Argentina el 70% de la población está en una situación de ingresos que yo tengo dudas de que les posibilite
proyectarse en cuanto a la posibilidad de emigrar. Nosotros nos vimos, y hace poco yo en un grupo que comparto con Juan puse algo de los invisibilizados de esta sociedad y que fueron los que para mí posibilitaron en parte el surgimiento de Milei. Hay una gran parte de la sociedad empobrecida, invisibilizada, que como decía hace un rato, no la vemos en los medios, no la vemos en las redes, y esa parte, que es una parte importante, para mí está bastante marginada de la posibilidad de ejercer, de migrar, de ejercer el derecho a movilizarse entre fronteras. Lo veo como a un fenómeno que se está masificando, pero para ponerlo, como te decía, en términos económicos, en los 3 deciles superiores de ingreso de la sociedad. Perfecto, muchísimas gracias, Rubén, Juan, por los elementos que nos han dado. Nos dan una visión bastante amplia, completa, profunda de lo que está sucediendo. No creo que amerite hacer escenarios, porque eso ya implicaría otro programa y más complejo. Les agradezco mucho y esperamos poder volver a contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias, es un placer. De mi parte, disposición total a seguir compartiendo estos intercambios, que esperemos que sirvan. Y bueno, gracias y encantado de haberlo conocido, Marco. Muchas gracias, buenas tardes.